Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Enigmas y misterios. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todos los pasajeros y por supuesto un abrazo a toda la tripulación. Gracias, de verdad, igualmente. Bueno, un lugar que a ti te atrapa sobremanera, y que yo creo que la gran mayoría de personas, ¿no? Estamos hablando, como he dicho, del templo más antiguo del mundo. Exactamente, o por lo menos no se ha descubierto ninguno más antiguo. Nunca se sabe si se va a descubrir alguno más, pero desde luego este es el más antiguo. Y la verdad es que está teniendo demasiado poco éxito las campañas que se están haciendo para darlo a la luz. Pero lo que pasa es que está molestando demasiado a las jerarquías arqueológicas, por supuesto desestabiliza la historia. Luego también hablaremos cómo es posible que también a la religión le afecte en cierta manera, pero está allí y entonces no hay forma de negar esa evidencia, ¿no? La verdad es que es el templo más antiguo del mundo, como muy bien has dicho, porque lo datan del 11.000 antes de Cristo, ¿no? 11.000. Es decir, 7.500 años antes de que se construyera Stonehenge, o no sé, 7.000 años antes de construirse las pirámides en Egipto, ¿no? Es algo que desafía todo porque no estamos hablando de una superposición de piedrecitas, estamos hablando de grandes moles de piedra cortadas de una manera muy especial, no es como Stonehenge, para que todo el mundo se haga un poco la idea, sino que aquí tienen forma geométrica. Estamos hablando de piedras a veces de 20, de 30 toneladas de peso, y la verdad es que lo único que conocemos actualmente es la punta del iceberg de lo que allí se ha descubierto, ¿no? Sí. Yo animo a todos los pasajeros de esta nave que esta noche, aparte de estar escuchándonos, pues se metan un poquito en Google y busquen Göbekli Tepe. Le van a salir todas las fotografías que hay de este lugar increíble, y entonces pues van a tener un poco, los que no lo conozcan, claro, que seguramente muchos lo conocen, ¿no? Pero los que no lo conozcan sabrán a ciencia cierta de lo que estamos hablando. Creo que también ese perro que se escucha está también muy interesado en este asunto. Le acabo de tirar un dardo adormecedor y una patada. Sí, a veces que me llaman por teléfono se pone como muy nervioso, ¿no? Bueno. Pero es un animalito genial. Bien, vamos a seguir conociendo más cosas de este lugar, de Göbekli Tepe. Y es cierto, Manuel, que ya que has mencionado Stonehenge, este lugar, visto desde arriba, parece también es muy similar a ese círculo, ¿no? Sí, la verdad es que los que hemos estado allí viéndolo, las personas que lo podéis ver actualmente en fotografías, parece un círculo, donde interiormente existe otro pequeño círculo que se asemeja mucho a Stonehenge. Lo que pasa que la arqueología solamente ha excavado uno de estos grandes montículos, porque el nombre de Göbekli Tepe significa exactamente colina panzuda, y así es como se encuentran pues no solamente la excavación esta, sino otras colinas que hay alrededor. Es decir, se supone que puede haber 20 templos exactamente iguales, con otras medidas, otras proporciones, lógicamente, que el que se ha descubierto. Es decir, aquí tenemos arqueología para rato, ¿no? Pero claro, es algo que desestabiliza absolutamente la historia, digo la historia oficial, porque hasta este momento se pensaba que primero surgían las civilizaciones haciendo una especie como de urbanismo, ¿no? Sí. Estamos hablando de unos personajes que vivían por allí, fuera un lugar fantástico, luego hablaremos un poquito de dónde está situado geográficamente, pero estamos hablando de nómadas, cazadores recolectores, que no tenían todavía un núcleo urbano. Entonces, ¿cómo es posible, y esto desestabiliza toda la historia, cómo es posible que se cree un templo ceremonial sin tener todavía aquellas gentes la constancia de núcleos urbanos, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente se pudiera unir
para hacer aquellos traslados tan increíbles de aquellos bloques y luego pues darle el culto que tuvo durante tantos miles de años, ¿no? O sea, es algo que, como te decía antes, desestabiliza todo. Lo que pasa es que estamos hablando de un lugar realmente espectacular. Estamos hablando de una parte oriental de toda lo que es la península de Anatolia, está lo que une Asia con Europa. Entonces está situado en lo que se llama, normalmente todo el mundo lo conoce como la zona de Entre Ríos, aquello que los griegos le llamaron Mesopotamia, ¿no? Entonces los dos ríos son el Tigris y el Éufrates, ¿no? Estamos hablando de la Alta Mesopotamia, es decir, el creciente fértil, la tierra que vio nacer a nuestra civilización, ¿no? Porque todo prácticamente surge allí. Algunos investigadores incluso han hecho han localizado en este sitio el lugar donde posiblemente estuvo el famoso Edén, ¿no? El jardín, ¿no? Y bueno, pues como decía, es una zona muy especial. Ahora cuando lo visitamos estamos muy cerquita de la frontera con Siria. Nosotros hicimos un recorrido por toda la frontera con Siria, por toda la frontera de Irán, no solamente viendo Göbekli Tepe, sino otro montón de ruinas neolíticas increíbles, pero indudablemente Göbekli Tepe era el lugar especial, ¿no? Lo que llama mucho la atención de Göbekli Tepe no solamente estos enormes bloques de piedra que se levantan en forma como de una T. De esto tú, Javier, sabes mucho, las taulas, por ejemplo, de Menorca, ¿no? Sí. Yo la he visitado alguna vez, ¿no? Pues es un monolito gigante que llega a veces hasta 6 metros de altura, que arriba tiene otro pedazo de piedra horizontal realmente increíble. Pues, así, pues cientos de bloques, no solamente los 60 que se han descubierto ya, sino los que hay todavía allí escondidos, ¿no? Entonces, bueno, lo que llama la atención es que se encuentre en un sitio donde alrededor no existan núcleos urbanos, ¿no? En Göbekli Tepe no se ha descubierto todavía una tumba, no se ha descubierto ceremoniales, ¿no? Pero en cambio, en estos bloques sí hay inscripciones y sí hay una especie de relieves que tienen, por un lado, cierta parte abstracta, que también es difícil entender cómo aquella gente primitiva podía llevar su mente a la abstracción, pero por otro lado también tenía un montón de animales, ¿no? Animales como pueden ser leones, leopardos, toros, jabalíes, zorros, gacelas, burros, serpientes, insectos, escorpiones, arañas y pájaros de todo tipo, ¿no? Sí. Donde predominan las aves acuáticas, ¿no? Todo eso muy bien representado en todos estos lugares, ¿no? Esto es miles de años antes que cualquier otra civilización, miles de años antes que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar un poquito entre todos esta noche de intentar ver su significado y sobre todo su gran trascendencia, ¿no? Y vamos a trasladarnos, si es posible, con esta sintonía, con esta música que nos acompaña, a este lugar que nos está mostrando Manuel Delgado, un lugar antiquísimo, ¿no? Que quizás se podía responder a cuando nos hemos hecho esa pregunta de ¿existió otra humanidad? Podría ser, ¿no? Indudablemente. Parece como si en nuestro planeta existieran algunos focos de vez en cuando, no sé si porque los astros están ahí conjuntados o porque ven a saber qué, pero la verdad es que son lugares donde ocurren cosas muy especiales, ¿no? Date cuenta que Göbekli Tepe actualmente se encuentra a prácticamente solo 15 kilómetros de Sanliurfa, es decir, de la antigua Urfa, más conocida como Edesa. Edesa seguro que habéis hablado muchas veces de ella por el asunto de la Sábana Santa, cuando estuvieron allí los templarios, etcétera, ¿no? O sea, es decir, allí ocurrieron muchas cosas. En esta ciudad, por ejemplo, nació Abraham, ¿no? Allí existe una mezquita dedicada al santo Job, que todo el mundo recuerda, ¿no? Claro. O sea, es decir, estamos hablando de lugares muy míticos, ¿no? Muy especiales, en donde en pocos kilómetros sucede una gran cantidad de cosas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, vamos a empezar con los misterios, ¿no? El primer gran misterio que llama la atención no es ya la construcción, que ya de por sí nos daría toda la noche para estar hablando sobre este prodigio, sino que es que resulta que 2000 años después de que se construye, 2000 años en que estuvo todo su apogeo, existen un montón de dataciones por radiocarbono 14 de todas las cerámicas allí depositadas, etcétera. O
Es decir, después de 2000 años en que aquellos santuarios estuvieron llenos de liturgias, de ritos, visitados, etcétera, de pronto, de la noche a la mañana, aquello se acaba. Pero no solamente se acaba, no es que se abandone, como se pueden abandonar algunas ciudades mayas de Yucatán, etcétera, sino que es que además se cogen la tarea increíble de taparlo todo con cascajo, o sea, con pequeños trozos de piedra, haciendo lo que conocemos como estas montañas, ¿no? Sí. O sea, en la construcción ya tiene mérito, pero mérito muchísimo más grande es taparlo y dejarlo escondido, ¿no? ¿Por qué se construye y por qué se oculta? Es algo que no tiene parangón en la historia de las civilizaciones, ¿no? Es algo que no tiene, porque se puede destruir alguna batalla, alguna guerra, alguna explosión, puede destruir cualquier cosa, pero que voluntariamente tengan que llevar millones de metros cúbicos de cascajo para tapar todo aquello, es un misterio que merece la pena que desarrollemos un poco. Seguimos hablando con Manuel Delgado de este lugar, de Göbekli Tepe, el templo más antiguo del mundo. ¿A qué altura se encuentra este punto, esta zona? Podemos estar hablando de unos 700 metros a nivel del mar. No lo sé exactamente, pero por aquella zona se tiene más o menos esta altura. Es una zona maravillosa. Cuando te vas acercando allí con los autobuses o con los coches que vamos alquilando por allí, la verdad es que el territorio ya de por sí merece un viajecito, ¿no? Se ven muchísimos volcanes, se ve como las lenguas de las lavas han ido bajando por las laderas, se han solidificado allí, y entonces los paisajes pasan del verde al negro y del negro al ocre. Bueno, es un sitio increíble, con lagos salados, con muchísimas maravillas, entre ellas con muchísimas cascadas de agua que son realmente maravillosas, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que es un terreno muy ondulante, en donde te bajas a veces a algún lago, otras veces subes a algún puerto de montaña, etcétera, y todos son lugares mágicos. Es el típico viaje en el que tienes que tener cierto tipo de cultura, y esa cultura a mí me encanta, ¿no? Me acuerdo que cuando el guía Ibrahim decía, mirar, en esta pradera fue cuando Alejandro Magno venció al rey de los persas, ¿no? Pues claro, a mí esas cosas me ponen los vellos de punta, ¿no? Porque, digo, claro, a alguien que no le interese el tema o a alguien que esté ajeno a la historia o a la cultura, pues le va a parecer una pradera más de todas que hay por allí, ¿no? Pero que ahí ocurriera eso, pues la verdad es que era increíble, ¿no? O sea, es decir, que siempre estamos entre montañas, entre riscos, entre lagos, etcétera, etcétera, ¿no? Un lugar realmente maravilloso. Porque te preguntaba sobre todo por la altura, porque, como bien sabrás, ¿no? Si lo extrapolamos un poquito al asunto de Egipto, a cómo fueron transportadas las piedras, en este caso yo también preguntaba por eso, si había una cantera cercana, si se sabía dónde fueron extraídas. Se sabe que hay canteras a 12 kilómetros y canteras a 40 y canteras a 60 kilómetros, ¿no? Porque, bueno, es una tierra muy donde se encuentra con mucha facilidad todas las piedras de origen volcánico, ¿no? Entonces, pues bueno, pero es que resulta que las piedras de Göbekli Tepe no son de origen volcánico, sino que son graníticas. Entonces, bueno, teniendo piedras duras, volcánicas alrededor, pues porque se tienen que ir tan lejos a buscar el granito, ¿no? Aquí estaríamos otra vez en lo que hemos hablado muchísimas veces de por qué las cámaras sepulcrales más importantes de todos los cenotafios y todos los cementerios de Egipto, o por qué las cámaras principales, tanto de templos de pirámides, por qué estaban con granito, ¿no? Entonces a lo mejor nos meteríamos en esa exhalación que hace el granito del radón y cómo hace que las personas que nos introducimos en sus proporciones, pues tengamos algún tipo de, no sé, de conciencia superior a cuando no estamos metidos en ese tipo de cavidades, ¿no? La verdad es que ese terreno ondulante, y la pregunta es muy buena, hacía que el llevar estas piedras era una tarea muy ardua, ¿no? Pero claro, el problema, volvemos al principio, estamos hablando de cazadores recolectores nómadas. ¿Quién junta a toda esta gente para decir, oye, porque no es decir, nos juntamos mañana para hacer algo? No, vamos a juntarnos los próximos cientos de años para construir algo, ¿no? La verdad es algo
esa pregunta merece la pena. Pero fíjate que fue tan importante todo lo que ocurrió allí, que luego posteriormente, quizá lo que ocurrió en Göbekli Tepe, luego se recordara de una manera muy especial en civilizaciones, en culturas tan increíblemente importantes para nosotros como puede ser la propia egipcia y por supuesto la sumeria. Göbekli Tepe lo descubre un pastor que estaba por allí con el ganado, ve una piedra, empieza a ver, ve que está tallada, y bueno, va a Sanliurfa, lo cuenta, allí empieza la cosa a moverse, y en el año 1964 pues van allí unos norteamericanos, ven aquello, pero no le dan la importancia suficiente, hasta que pues prácticamente hace 12, 14 años se interesa por el Instituto Arqueológico Alemán, y un arqueólogo que para mí es algo fantástico, Klaus, ¿no? Con este hombre teníamos este verano una entrevista, nuestro guía Ibrahim había quedado con él para poder tener una charla en el propio Göbekli Tepe, pero lo que pasa es que tuvo un infarto en un viaje que hizo a Alemania nadando en una piscina, y la verdad es que Göbekli Tepe se ha quedado sin el máximo hacedor de todo el trabajo, ¿no? Una persona que no solamente ha estado excavando en Göbekli, sino que ha intentado por todos los medios, Klaus Smith, de dar a conocer todo lo que había allí, ¿no? Yo supongo que ahora pues se retomará de otra forma, y espero que los que lleguen lo cojan con el mismo entusiasmo que tenía Klaus. Pues bien, cuando Klaus empezó a ver todo aquello, empezó a investigar toda la antigüedad que podía tener, sí. Cuando empezó a ver todo aquello, pues se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Y tú fíjate que muy pocas televisiones del mundo y en muy pocos medios de comunicación se han hecho reportajes, solamente hay, me parece, en Discovery un pequeño documental de 45 minutos, el canal Historia también ha hablado un poquito de ello, pero la verdad es que el descubrimiento debería estar en todas las portadas, en todas las revistas del mundo, y tenía que haber allí guantazos para los permisos de grabación, ¿no? En cambio, cuando llegas allí, pues te sale un señor de una caseta y te dice, venga, pues estamos aquí, o sea, como si estuvieras en, no sé cómo decirte, en un sitio donde prácticamente no le dan el más mínimo interés, ¿no? Pues bueno, lo que ocurrió allí, cuando este hombre, Klaus Smith, empieza a investigar todo aquello, ve una relación directa con algo que luego se desarrolla en Sumeria. Había una creencia sumeria por la cual en una montaña que se llamaba Duku, los dioses, unas deidades que todavía no tenían nombre, que era un nombre genérico, los Anuna, sí, habían dado la agricultura, la ganadería y cómo tejer, por ejemplo, las fibras textiles a los hombres. Entonces, pues bueno, esto que luego los sumerios lo desarrollaron ya de una forma mucho más extensa, él vio que en Göbekli también se hablaba en cierta forma de esto, ¿no? Y que esta forma de colina y esta forma de los redondeles y cómo, bueno, a él le sonaba mucho. Entonces, claro, este señor, el arqueólogo Klaus Smith, intentaba decir a todo el mundo que esto era un templo. Pero como volvemos a lo de antes, no existe templo si no hay núcleo urbano anterior, sí, pues lo que empezaba a decir todo el mundo, no, es que eso debía ser una casa. Lo que pasa es que ¿cómo puede ser una casa? Alguien que vea Stonehenge puede pensar que eso puede ser una casa y de cada uno de los bloques está significando la entrada a un apartamento. Es completamente absurdo, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta es la pelea que ha tenido este hombre durante los últimos 15 años, y esta es la pelea que tenemos pues todos los investigadores que intentamos pues decir, no, estamos ahí, Göbekli Tepe es una referencia, es un punto de partida para entender todo lo que ha ocurrido después. Y fíjate que acaba de mencionar Manuel Anuna, ¿no? Y ha mencionado también sumerios, y sin embargo está los Anunnakis, ¿no? Claro, ese prefijo Anu no te ha pasado desapercibido, ¿verdad? Claro. Y este prefijo Anu, ¿sabes?, que se repite muchísimo en Sumeria, luego también en Egipto ha dado origen a muchos dioses, ¿no? Por ejemplo, Nut también es Anu.
el dios Anubis, la diosa Anukis. Es decir, son vocablos, son historias que no es que se repitan, pero sí tienen unos troncos en común, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando un poquito de lo que te comentaba antes, si me permites, claro, un poco desarrollar mi teoría, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, cuando estás allí, pues la verdad es que te sientas, estás mucho tiempo pensando y cómo puede ser esto y cómo puede ser lo otro. Entonces, pues, yo la verdad, claro, lo primero que tienes que ponerte es en la mente de aquellas personas que hace 13.000 años andaban por allí, que no tenían iPad, ni iPod, ni tenían internet, ni tenían nada, ¿no? Una persona que se movían con otro ritmo de vida y con otras, no sé, con otras miras que lo que nos movemos nosotros, ¿no? Yo creo que nuestra humanidad en este momento se diferencia de todas las culturas antiguas en dos cosas. Primero, es la separación que tenemos tan radical con la madre naturaleza, en la que actualmente no nos damos cuenta si es casi verano, casi invierno, porque tenemos calefacción, aire acondicionado, siempre tenemos naranjas en el supermercado de abajo, etcétera. Sí, o sea, sí. si para nosotros la naturaleza es algo como que no. Y segundo, algo que es primordial. Todas las civilizaciones antiguas hacían muchísimo caso al consejo de ancianos. Hoy en día, cualquier niño que está muy interesado en su play y en todas sus historias, no le puede preguntar al abuelo una serie de cosas, ¿verdad? Sí. Y a los pobres abuelos les tenemos ahí un poco como amontonados en sus partidas de tute en los bares, ¿no? Y un poco sí, cuando son realmente los que están detentando todo el conocimiento, ¿no? Toda la sabiduría, ¿no? Bueno, abandonando estas dos pequeñas cosas, yo me puse a investigar un poquito qué es lo que ocurría. Y la primera pista que yo tuve de por qué esta gente construye Göbekli Tepe y a los 2000 o un poquito más años lo vuelve a tapar, me la da precisamente la fecha en que lo hacen. Ellos construyen y 2100 años lo tapan. Estos 2100 años, a los que hemos estado investigando mucho por Egipto y nos encanta trabajar con esta herramienta que es la astroarqueología, Sí. Los 2100 años sabemos perfectamente que estamos hablando de una era. Estamos hablando de un movimiento que se llama la precesión de los equinoccios. Sí. Estamos hablando de que este movimiento dura más o menos 26.000 años. 26.000. Estamos hablando de que la prolongación del eje norte de la Tierra hoy en día está apuntando a nuestra estrella polar, que es el norte, pero que dentro de 5.000 años no, porque la Tierra tiene un pequeño bamboleo, como un trompo, como una peonza, Sí. y entonces tarda 26.000 años en hacer ese recorrido, ¿no? Los antiguos, los sumerios, los egipcios sabían perfectamente que en esos 26.000 años se recorrían 12 parcelitas, ya que a cada una de las parcelitas le dieron el nombre de la constelación más importante, y de ahí surge el horóscopo, de ahí surge el zodiaco. Pues bien, cada una de esas parcelitas, si dividimos esos 25.960 años entre 12, nos da más o menos esos 2.100 años de cada una de las eras. Y eso hay que entenderlo muy bien, porque si no se entienden lo que son las eras astrológicas por la precesión de los equinoccios, no se puede entender la antigüedad. Nosotros ahora estamos a punto de acabar la era de Piscis, más o menos 2.000 años. Anteriormente estuvo la era de Aries. Nos acordamos de las esfinges del dios Amón entrando al templo de Karnak, esfinges de carneros, ¿no? Anteriormente fue Tauro, nos acordamos de los poros de Babilonia, nos acordamos de muchas cosas, ¿no? Pues bueno, los antiguos conocían ese tipo de historias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si unos... porque, claro, hace 13.000 años debemos pensar que aquellos eran idiotas, o que eran tontos, o que eran... Vamos a ver, yo creo que nuestra humanidad actual, del siglo XXI, una humanidad de la era espacial, que hemos llegado a la Luna y que estamos ya volando en aviones, etcétera, etcétera, parece como que tenemos mucho más que aquellos antiguos, ¿no? Sí. Pero tú dime un solo sentimiento que nosotros tengamos más que gente de hace 10.000 años. Yo creo que ninguno. No pueden faltar. Nosotros hemos desarrollado la técnica y hemos desarrollado los electrodomésticos. Sí. Y estamos rodeados de muchos campos magnéticos, mucha electricidad y muchas cositas. Pero realmente, de una forma interior, lo que es el desarrollo espiritual o filosófico o de contacto con la madre naturaleza, ¿somos mejores que aquellos? No. Yo creo que aquellos miraban el cielo de una forma muy especial. Conocían las estrellas, conocían sus posiciones,
conocían que el Sol al cabo del año no sale por el mismo sitio, y eso está marcando los equinoccios, está marcando los solsticios, y también se fijaban que por la noche existían unas estrellas fijas y existían unas estrellas móviles. ¿Tú me podrías decir, Javier, alguna civilización en la antigüedad que sus dioses no tuvieran relación con los astros? Difícilmente. Podría decirte alguna que no lo supiera. No, pero es que incluso el cristianismo. Nosotros estamos Pero tú sabes, perdóname, ¿sabes lo que más me llama la atención? Y es algo que creo que no nos detenemos. Bueno, la verdad, nosotros sí, lo que estamos en este terreno, pero la gente de a pie, ¿no? Los oyentes que a lo mejor no sé si escucharán esta clase de asuntos así habitualmente, pero hasta hace bien poco el ser humano creía que la Tierra era plana, y sin embargo estamos hablando de una civilización, una cultura de hace 13.000 años que era capaz incluso casi de saber la precesión de los equinoccios con lo complicado, con lo complejo que es eso. Claro, pero es que además resulta que había gente por aquí que decía que la Tierra era plana, cuando simplemente en la Gran Pirámide está escrito cuál es el movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol. O sea, es decir, estamos hablando de cosas de locuras, ¿no? Sí. Es decir, como si antes hubiera un conocimiento Exacto. que luego se perdió obligatoriamente, o le hicieron que se perdiera, ¿sabes? O fíjate, justamente me acabas de recordar, no viene a cuento ninguno de lo que estamos hablando. Esta mañana estaba mirando las efemérides. Un día como hoy, 17 de octubre, nombraron a Torquemada jefe supremo de la Inquisición. Me ha llamado la atención esta mañana, ¿no? ¿Por qué se me ocurre esto? Pues porque el conocimiento no es que se pierda, es que hacen que se pierda. Porque hay gente que le interesa que trabajes mucho más con la fe que con el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que aquella gente antigua era mucho más conocedora del cielo de lo que somos hoy en día, incluso nosotros. Nosotros tenemos hoy en día astrónomos, y tenemos aparatos, y tenemos telescopios, y tenemos el Hubble, y tenemos muchísimas cosas. Pero el cielo tiene sus propiedades, y el cielo tiene sus astros, y los astros tienen un significado. Claro. Todas las civilizaciones antiguas, que era lo que tú me comentabas antes, todas tienen una correlación entre los dioses y el cosmos. Y estaba yo empezando a decir que incluso el cristianismo es exactamente lo mismo. O sea, que estamos celebrando un 25 de diciembre, pues un solsticio de invierno, ¿no? Sí. Que estamos celebrando en Semana Santa, que estamos celebrando el día de San Juan, pues el solsticio de verano. Es decir, todo tiene que ver. Entonces yo creo que aquella gente de Göbekli Tepe miraba al cielo y vio que en ese momento existían o ocurrían una serie de cosas. Y alguien se lo dijo, o ellos investigaron, o vete tú a saber qué es lo que ocurría. Ellos supieron que estaban en una era. Entonces a esa era levantaron el templo, y esa era estuvo en el cielo al mismo tiempo que el templo estuvo en la tierra. Y cuando acabó la era, no solamente dejaron de ese templo, sino que lo taparon, porque los dioses nuevos no eran propicios en comparación con los dioses antiguos. Esto te lo he dicho así un poco en titulares, Sí. Podríamos desarrollarlo muchísimo más, pero cuando te das cuenta que la gran esfinge de Giza está apuntando allí, cuando las pirámides de Giza están marcando la era de Leo, estamos hablando cuando todo está marcando este gran conocimiento que había en la antigüedad. Yo creo que Göbekli Tepe tampoco pudo ser ajena ni a este conocimiento, ni a esa interpretación de los astros, ni de la energía que yo producía a la serie de personas que lo contemplaban. Damos paso también a mi compañero, a Harry Marcus, que quiere comentar. Adelante. Sí, oyendo todo esto, a lo largo de las civilizaciones, con sus auges y decadencias, sus altibajos que se han ido sucediendo, pues hay cosas que se pierden, aparte de lo que se gana. Algunas cosas ganamos y otras se han perdido totalmente. Por ejemplo, eso de que antes hayan tenido mayor contacto con la naturaleza y que sin duda han tenido también otras facultades muy desarrolladas. De otra manera no se explica que hayan podido determinar las órbitas de planetas y de soles sin tener telescopios y todos esos medios que tenemos hoy. Por ejemplo, a mí me da la impresión de que gran parte de los aparatos que hoy usamos y de los medios técnicos que tenemos, Internet, antes de Internet la radio, después la televisión y los vuelos con aviones, etcétera, son como aparatos ortopédicos que reemplazan aptitudes y cualidades y potencialidades que tenía la humanidad antes. En el pasado, ¿no? En el pasado. O sea que no necesitaban todos esos medios técnicos que son como ortopedias
para reemplazar facultades que han perdido a lo largo del tiempo. Esa es la impresión que me da a mí. Pero como bien decía Manuel, en el pasado, dice, ¿qué cultura tú recuerdas alguna que no sepa nada, no tenga conexión con el espacio exterior, por ejemplo? No recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Había un nexo de unión entre ellas que quizás, como bien decían, no se conocían, pero sin embargo sí construían cosas que prácticamente, no voy a decir que era todo igual, pero eran grandes moles de piedra y todo estaba como conectado con el espacio, ¿no, Manuel? Sí, pero es que nosotros le damos una interpretación desde nuestro punto de vista actual de la civilización, y aún así no damos una explicación plausible de Stonehenge, de Tiahuanaco. Son todo teorías. Sí, porque no exactamente sabemos qué hay detrás. A ciencia cierta no lo sabemos. No lo sabemos. ¿No? Sí, Manuel. Sí, hablamos muchas veces de evolución y parece que nosotros somos lo más evolucionado que ha habido aquí en la Tierra, en nuestro planeta, durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Y había gente que diría, sí, somos los más evolucionados porque tenemos, como decía Harry, teléfonos móviles y tenemos internet y tenemos un montón de cosas. Eso no es evolución. Es más, yo en esto soy negativo. Yo creo que estamos involucionando. Solamente hace falta ver la televisión, solamente hace falta mirar a la calle, y al margen, solamente hace falta darte cuenta de que hay una pintada enfrente de mi casa, aquí en la calle que está enfrente, es una pintada muy divertida. Dice, cuanto más inteligente es tu móvil, más tonto es el dueño. No, y aparte de eso, tenemos también otros factores, efectos negativos, colaterales. Me refiero, por ejemplo, a la obsesión del consumismo, al dar tanta importancia a lo material. Tanto tienes, tanto vales, y todo eso son retrocesos, no son avances espirituales. Pero te das cuenta que hablando de avances espirituales, tú fíjate que aseguran algunos investigadores que el gran problema que ha tenido Göbekli Tepe para salir a la luz es precisamente su antigüedad. ¿Y sabes cuál es el problema? La religión. Existen muchas religiones, bueno, la católica hasta hace muy poquito tiempo, que te vino aquel señor de Irlanda, creo que era, que decía que Dios creó el mundo en el 4000 y pico antes de Cristo, ¿no? Sí. Los hebreos te dicen que, bueno, que la antigüedad del hombre, cuando Dios crea al hombre, es de 7000 años. Bueno, pero claro, aquí existe un gran problema, tú fíjate, que todavía está en nuestra sociedad, está, no sé, en el ADN de nuestras jerarquías, o incluso incorporados a nuestra propia mente, que no podemos admitir la existencia de Göbekli Tepe, porque daros cuenta de una cosa, no estamos hablando de que existieran hombres antes de que existiera Adán, sino que existían dioses antes de que existiera Yahvé o Alá. Son los distintos nombres que le dan. Son distintos, claro, pero nombres. La antigüedad desarma absolutamente todo, ¿no? Y no te quiero ni contar el gran boom que están teniendo, incluso actualmente en muchísimos estados de Estados Unidos, de iglesias que no creen a Darwin, de iglesias que están hablando de unas cosas que tú dices, ¿dónde está la evolución humana, no? Entonces, pues bueno, a mí me gusta fijarme en la antigüedad, porque yo creo que la esencia del hombre está precisamente allí. Yo entiendo que el arqueólogo tiene que ser ajeno a la subjetividad. Yo me acuerdo en el Museo del Cairo mirar una ficha que había al lado de un objeto que decía objeto realizado en madera, burilado, policromado, etcétera. Vamos a ver, es un peine. Lo que no puede hacer jamás el arqueólogo es decir, con este peine una señora se ponía guapísima cuando su marido venía de guerrear contra los hititas, porque eso ya es una subjetividad, hay una emoción, hay un sentimiento y tal, y a lo mejor el arqueólogo tiene que ser frío. Pero por eso no significa que no tengamos que meternos en la piel de aquella gente que creo que tenía muchísima más relación, como hablábamos antes, con la naturaleza que nosotros actualmente. A ver, de todos nuestros oyentes actualmente, ¿su abuela no sabía currar un catarro? ¿No miraba al cielo y te decía que pasaba mañana? ¿No? Es decir, el ir a la compra con mi abuela no tiene nada que ver el ir conmigo, ¿no? Yo no compro lo mismo. No sé, no estoy relacionado con los frutos de la naturaleza como han tenido generaciones anteriores. Y para mí eso es absoluta involución. Y yo creo que si no entendemos nuestro pasado, si no sabemos lo que ocurrió allí entre ríos, en Mesopotamia, jamás podemos entendernos a nosotros mismos ni hacia dónde vamos. Manuel, ya para terminar,
¿qué más puedes aportar? Que sería mucho, seguramente, pero algo para finalizar con este asunto de esta noche. Alrededor de Göbekli Tepe existen también muchísimos otros lugares neolíticos, con un poco menos de antigüedad. En vez de estar hablando de hace 13.000 años, también estuvimos visitando, por ejemplo, Kataluyuk, un lugar fantástico donde ahí sí que existían, donde se veía cuál era el lugar donde se sentaban los ancianos, ¿no? Y hacían sus reuniones, las habitaciones, el sitio donde hacían pan, en fin, estamos hablando de cosas más humanas, ¿no? En otros yacimientos que hemos estado viendo a lo largo de toda esta parte de Turquía Oriental, hemos visto la vida, hemos visto cómo las personas se iban poco a poco adaptando a un terreno en el que tenían que subsistir, ¿no? Y en donde se iban haciendo socialmente más fuertes para ir luchando contra las inclemencias del tiempo o contra otros congéneres que querían arrebatarle lo tuyo, ¿no? Pero cuando visitas Göbekli Tepe no estás hablando de humanidad, estás hablando de dioses. Y cuando ves las pinturas allí, las esculturas allí reflejadas, te estás diciendo, aquí no querían representar una serpiente, porque yo creo que esa serpiente ellos la han visto en el cielo, puede ser la Vía Láctea. O cuando ven algún animal, yo creo que estas son constelaciones, ¿no? Estamos hablando de algo sublime, ¿no? Yo creo que los seres humanos tenemos nuestra parte social, nuestra parte cachonda, vamos al fútbol, nos reímos, contamos chistes, pero luego también tenemos nuestra parte de interioridad. Esa parte de interior solamente la podemos encontrar en los grandes lugares de poder donde la solemnidad está presente, ¿no? Yo invito a todo el mundo a ir a Göbekli Tepe algún día, porque va a ver la sensación que tenían los antepasados más remotos de hace 13.000 años, con unos dioses que igual no estaban tan lejos de ellos, ¿no? Porque hemos pasado por encima de un par de frases que he dicho así sin importancia, de que no solamente en Göbekli Tepe, sino también coincidiendo con los sumerios o coincidiendo con los egipcios, etcétera, hay un sitio en que el hombre deja de ser bruto para convertirse en ser pensante, ser capaz de hacer abstracción, de empezar una agricultura, de empezar una ganadería, de empezar a hacer textiles, eso de la noche a la mañana, ¿no? Con unas intervenciones que vete tú a saber. Igual los dioses, como os decía, no estaban tan lejos de ellos. Lo que sí es cierto, estimados amigos, es que nadie puede negar que disfrutamos y que aprendemos enormemente con las intervenciones de nuestro excelente tripulante, como es Manuel Delgado. Estimado amigo, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar contigo, con Harry y con todos los pasajeros. Ha sido fantástico este vuelo y a ver cuándo lo repetimos. Gracias, de verdad, de corazón. Siempre. Buenas noches. Chao. Claro que tenemos que seguir repitiendo. Hay que seguir teniendo a un tripulante como es Manuel Delgado, porque gracias a él, esta nave, pues al igual que con otros tripulantes, se sumerge en terrenos realmente inquietantes, atractivos, sugerentes y sobre todo, enigmáticos. ¿Cómo ha sido el asunto de esta noche? Göbekli Tepe, el templo más antiguo del mundo, que sin duda sigue siendo un enigma, sigue siendo un misterio. Otros mundos, un viaje más allá de las fronteras del misterio.